Gracias entonces a todos. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista, Senior Market Analyst para Hantec Markets. Aterrizamos recientemente a Latinoamérica, Chile en particular, y agradecerles por estar el día de hoy. Seguro que estas tres frases ya las han escuchado, se los comentó probablemente Diego Mora de XTE, probablemente José Miguel Marco de Exnex, o tal vez José Rodríguez de Admirals, con quienes tengo relación, por supuesto, a lo largo de los últimos 10 años en el mercado. Me ha tocado más de alguna vez tocar finalmente esta frase, en donde el 90% de los traders pierde el 90% de su dinero durante los primeros 90 días. Por tanto, lo interesante de esto es buscar cómo planificar finalmente nuestra próxima inversión. Buscar el tener un control y un plan, así como lo que hacemos en el día a día, el café que me voy a tomar la mañana siguiente, el almuerzo que voy a tener durante esta tarde y por supuesto la cena, que nos va a permitir de alguna u otra forma tener un rendimiento positivo en el tiempo. Si yo me alimento, si yo desayuno bien, si almuerzo bien, si ceno bien, voy a poder entonces tener un desempeño favorable en el tiempo, ya sea en mi trabajo o ya sea finalmente en mi carrera tal vez deportiva. Por eso entonces que hay que entender qué es lo que pasa, qué es lo que ha ocurrido durante el último tiempo para poder planificar, tener un contexto de lo que sucede finalmente en los mercados para poder llevar a cabo nuestras próximas estrategias y de esa forma entonces contemplar dónde voy a tomar mi siguiente decisión, cuáles van a ser mis riesgos. Al igual que Sergio, de alguna forma, la preocupación en torno al volcán, que estos últimos días se lleva la atención de todos, nos obliga también a tener resguardados los riesgos y lo que puede llegar a ocurrir. Y en el mercado, al tener obviamente una revisión de lo que sucede en el histórico y la comparativa, nos va a permitir tener entonces así una decisión mucho más acabada y que esto nos va a llevar entonces a considerar con mayor acuciosidad probablemente la rentabilidad adecuada o los riesgos menores que podemos tener dentro del futuro. Por eso es que la pregunta que hay que hacerse, mirando un poco lo que ha ocurrido en el mediano plazo o durante el último año, es revisar qué sucede en torno a las tasas de interés durante el 2022 y el 2023, comprendiendo entonces que estas actúan durante el último tiempo para buscar controlar el aumento de la inflación que se ha producido a nivel internacional, alcanzando niveles de en torno al 9% en Estados Unidos, en América Latina por sobre el 10%, y que llega a preocupar no tan solo finalmente a los inversionistas, sino que también el bolsillo de todos en el día a día. Y es esto precisamente lo que hay que mirar de cerca, cómo la inflación ha evolucionado y cómo se ha actuado. Las tasas de interés suben durante los últimos 12, 16 meses aproximadamente, dependiendo de la economía que estemos revisando. En el caso de Estados Unidos hasta un 5,5% para controlar finalmente el acceso a la deuda. Una deuda que al día de hoy, como lo plantea Ray Dalio durante los últimos días, uno de los principales inversionistas, socio y head manager de Bridgewaterhouse, tiene que finalmente la incidencia de mirar qué es lo que está ocurriendo con la deuda en un entorno en el cual las tasas de interés siguen subiendo o podrían seguir haciéndolo, como lo planteó el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en su última conferencia, en la decisión de la semana pasada. Esto entonces nos lleva a considerar el entorno o bien las inestabilidades económicas que esto podría llegar a ocurrir, entendiendo entonces que el proceso restrictivo busca controlar una inflación, la cual se modera durante el último tiempo, cercano hasta el 3,2, 3,1%, y que evidencia finalmente una reacción, pero también la caída pronunciada de la inflación durante los últimos meses, y durante los últimos 12 meses en particular, también puede llegar a preocupar por el choque económico que esto llega y puede tender a considerar. Un mayor costo de endeudamiento es el que sugiere finalmente, como lo hemos señalado, el coartar la posibilidad de que las industrias y los transeúntes, el Main Street, como se le suele denominar, pueda acceder finalmente a esta deuda y pueda obviamente coartar el acceso al dinero y de esta forma finalmente coartar el avance de los precios, que las industrias de alguna forma tengan que conocer y revisar una desaceleración económica que ha llevado finalmente al Producto Interno Bruto de Estados Unidos a caer en el último reporte hasta un 2,1%, por ejemplo. Bajo esta premisa, finalmente los consumidores y las empresas, como lo comentábamos, ven complicado un panorama actual, ven complicado un panorama en el mediano y largo plazo y que hay que tomar carta en el asunto. Y ahí es donde los bancos centrales comienzan a mirar y cambiar probablemente la hoja de ruta considerando cambios en el sesgo que estaban considerando. Ahora, estos cambios no son inmediatos, no ocurren de la noche a la mañana,
no hay un impacto o bien no hay un cambio de dirección que pueda generar un choque económico. Debido obviamente al proceso restrictivo que se lleva a cabo hasta el día de hoy, hay que tener mucha cautela, en donde los bancos centrales tienen que tocar ligeramente sus próximos movimientos o su enroque para considerar de alguna forma no crear una nueva crisis o un nuevo choque económico en la economía americana y por supuesto en la economía mundial, entendiendo el efecto dominó que esto puede llegar a tener. Así es como entonces la renta variable y la renta fija, como la hemos evidenciado hasta el día de hoy, en donde esta última alcanza niveles de rendimiento en los bonos a 10 años en torno a un 4,5%, evidenciando la preocupación que se tiene al día de hoy por el entorno económico y por supuesto también dejando en evidencia que las acciones han reaccionado desde octubre del año pasado a la fecha ante la posibilidad entonces de conocer un proceso de neutralidad o de flexibilización monetaria que se hace necesario para poder estimular una economía, hoy por hoy tienden entonces a tener o bien a contrastar con las nuevas perspectivas que el mercado ha considerado que la Fed señala, entendiendo, como lo comentábamos anteriormente, que las tasas de interés podrían seguir evolucionando de manera favorable en el tiempo debido a la necesidad o bien a las reacciones económicas y cómo la inflación también se comporta durante el último tiempo, con un último registro en torno a un 3,7%. Por tanto, si vemos finalmente una evolución en las tasas de interés y por supuesto hacemos un comparativo, revisamos lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos meses, en donde la inflación tiende a aumentar, el crecimiento tiende a disminuir, calzando las expectativas del mercado, pero a su vez también el desempleo tiende a aumentar hasta un 3,8% y durante los últimos 2 trimestres se han evidenciado el paupérrimo desempeño del empleo que se señala, entendiendo que probablemente teníamos una oferta laboral importante donde la tasa de desempleo estaba del orden del 3,4%, pero que probablemente ese 3,4% dejaba en evidencia, de acuerdo obviamente a los detalles, en los ingresos medios por hora, en la participación laboral, así como otros elementos, señalando entonces la necesidad o bien la idea de que el empleo no era de calidad. Y eso ha comenzado entonces a dejar, se ha visualizado finalmente ante el último incremento en la tasa de desempleo hasta un 3,8%, del cual estamos nuevamente pendientes el próximo día viernes, como es habitual en el calendario macroeconómico. Cada viernes, el primer viernes de cada mes, se conoce uno de los reportes de empleo, o el reporte de empleo más importante en el mercado, junto a las nóminas no agrícolas, lo cual entrega volatilidad importante en los mercados y dictamina, de alguna forma, las futuras decisiones que el ente rector puede llegar a tomar en el corto, mediano y largo plazo. Al revisar, por supuesto, la evolución de la inflación, vemos como la curva precisamente tiende a cambiar durante los últimos reportes y eso es lo que de alguna forma preocupa y le da el pie a la Fed para que siga verbalmente controlando la evolución de los mercados, abriendo las puertas ante la posibilidad de subir las tasas de interés aún más de lo que se ha hecho hasta el día de hoy, nuevamente 25 puntos básicos antes de finalizar el 2023, pero también sustentado o bien sustentando esta oportunidad de acuerdo obviamente a las previsiones macroeconómicas que tienden a ser más optimistas en cuanto al crecimiento, al desempleo, pero no así en torno a la inflación, la cual en términos del gasto del consumo personal se proyectan o bien suben desde un 3,2 hasta un 3,3%. Bajo estas condiciones finalmente es como el mercado va anticipando o bien va señalando, así es como obviamente el mercado especula, proyecta, prevé lo que puede llegar a ocurrir, así es como lo que planteamos en un inicio, la idea de finalmente planificar nuestro próximo movimiento, planificar qué es lo que puede llegar a ocurrir y todo en base finalmente a las expectativas. Si lo llevamos en términos sencillos, y ya lo comenté con algunos de ustedes cuando tuvimos la oportunidad de charlar en el stand de Hunting Markets, es como, por ejemplo, si llegásemos al 24 o 25 de diciembre y se le promete un regalo a un niño, se le promete, o al menos el niño tiene en su cabeza el regalo que le pidió al viejito Pascuero, al Papá Noel, como le queramos llamar, probablemente la expectativa de este sujeto de cara, o bien de este niño de cara a la fecha, va a tener obviamente un comportamiento adecuado, obviamente con la intención de recibir finalmente este regalo, de comportarse bien y que el día de mañana, al recibir finalmente el regalo, probablemente se van a cumplir o no las expectativas de este mismo. Su comportamiento probablemente durante los próximos días va a ser el mejor del hijo pródigo porque tuvo el regalo que quería, puede ser algo de ciertas similitudes. Y en el mercado suele suceder lo mismo, cuando tenemos expectativas finalmente en base a lo que puede llegar con el crecimiento, la inflación y el desempleo,
es como vamos obviamente nosotros alocando, o bien las instituciones van alocando sus inversiones y previendo y anticipando lo que puede llegar a ocurrir, buscando precios, buscando disposición y finalmente también señalando cuáles pueden llegar a ser los rendimientos, manejando también, haciendo el muñequeo de qué es lo que nos conviene finalmente a cada uno de nosotros con el propósito de lograr los objetivos que vamos a querer. En torno a las tasas de referencia, esperamos que durante el 2024 estas se acerquen en torno al 5,25%, inclusive revisando tasas de inflación que puedan caer por debajo del 2% de cara al año 2027. Si esto llega a ocurrir finalmente, si la inflación tiende a caer por debajo del rango meta de la Reserva Federal de Estados Unidos, ahí es donde el panorama, por lograr finalmente manifestar un incremento en la inflación o lograr la estabilidad de precios en torno al 2%, va a sugerir eventualmente que las tasas de interés se mantengan bajas, así como lo venían haciendo previo a la crisis del COVID de 2020. Por ende, así es como entonces se propone que el rendimiento de los bonos que al día de hoy, en esta última presentación que revisábamos en torno al día de hoy de un 4,5%, vaya moderándose en el tiempo. Así como también entonces se prevé un escenario deflacionario que se conjugue con un entorno en el cual el crecimiento también se ve moderado, donde revisamos tasas de crecimiento muy distintas a las que tuvimos durante el 2022. Teníamos tasas de crecimiento durante el segundo trimestre de un 3,2%. Hoy no alcanzamos ni siquiera a superar el 2,5% en Estados Unidos. En el último reporte teníamos un 2,1%. Y esto entonces da una sensación de que el entorno de crecimiento tiende a disminuir con una inflación que puede efectivamente moderarse más de lo que ha hecho hasta el día de hoy, con ciertos repuntes en el corto plazo como lo estamos revisando, pero entonces sugieren un periodo de estanflación, en donde el crecimiento es bajo, la inflación puede eventualmente aumentar y con ello, por supuesto, se da una gran hecatombe en la economía a nivel mundial. La gran pregunta es la necesidad finalmente de tener un crecimiento en Estados Unidos del orden, o entendiendo finalmente el comportamiento del Producto Interno Bruto, un Producto Interno Bruto que puede llegar a ser estimulado a través de los recortes de tasa de interés, que es lo que se sugiere al día de hoy y es la previsión que la Fed entrega también en su minuto, buscando que la economía crezca, vuelva a tener un impulso económico como el que se tuvo durante el 2021-2022 y que esto obviamente permita lograr sortear de alguna u otra forma los riesgos de recesión que se están enfrentando de cara tanto al término de este año como a los primeros meses del 2024 y que esto pueda profundizarse en el tiempo si la Fed no actúa de la manera adecuada o obviamente de la manera que el mercado lo pueda llegar a requerir. Así es como entonces las previsiones en torno a las tasas de los fondos federales están en general, en términos de las expectativas del mercado, están por debajo de las previsiones del ente rector y lo que entonces sugiere que el crecimiento podría tender a ser algo mejor a lo que la Fed tiende a señalar para poder obviamente comprender un entorno macroeconómico mucho más estable, pero que también vaya acompañado por otros incentivos en términos fiscales. Así como entonces se debate cuál puede llegar a ser el riesgo, en donde en la crisis de deuda que se ha emitido que se ha llevado a cabo durante los últimos 3 años prácticamente podría hacer sucumbir a los mercados y es como obviamente la Fed tiene que tener mucha cautela frente a las restricciones en la política monetaria que propone al día de hoy, que hay algunos que señalan incluso que podría alcanzar un 7%, indicando entonces un proceso o bien un escenario macroeconómico de mayor inestabilidad y un proceso recesivo mucho mayor que podría llegar a presentarse. En cuanto al crecimiento, lo venimos señalando, un crecimiento que podría ser estable, al día de hoy reúne las condiciones como para poder la necesidad o bien cumplir con las necesidades del mercado de incentivar a la economía, en donde recordemos, la idea de tener finalmente un proceso de neutralidad era el que se barajó desde octubre del 2022 hasta el mes pasado, en donde la renta variable llegó a tener una rentabilidad, valga la redundancia, de cercano a un 25, un 28% en su promedio en Estados Unidos, y que podría eventualmente seguir haciéndolo si es que esta situación o este escenario se vuelve a considerar. Por ende, es donde finalmente nosotros a la hora de estar mirando el mercado tenemos que estar mirando las expectativas de lo que va a ocurrir en torno a las tasas de interés de Estados Unidos, cómo se viene comportando también, ya lo hemos dicho, el crecimiento, el desempleo y la inflación al día de hoy. En términos del rendimiento de este mismo, así es como entonces también se entiende un proceso un poco más optimista. Desde nuestra vereda o de nuestra mirada, algunos sectores como por ejemplo la industria de la energía y los bienes duraderos podrían presentar un entorno
más satisfactorio, un entorno deflacionario o de moderación finalmente de los precios, también entendiendo la desaceleración que la economía a nivel mundial logra durante el último tiempo y que probablemente en el caso de China, particularmente si nos enfocamos en términos de materias primas, pueda lograr tener un control de la caída en su crecimiento que al día de hoy se presenta, una excepción importante que se ha presentado durante este año 2023, luego de la reapertura económica que se llevó a cabo el pasado 8 de enero, y que por ende, el hecho de que logremos finalmente no una caída más pronunciada en términos económicos de crecimiento, que es lo que al día de hoy se está revisando, permitan entonces que los commodities logren una estabilidad en términos de precio, que eso también signifique una menor volatilidad para las economías en general, se logre restablecer el orden en términos geopolíticos al occidente de Europa y que de alguna forma y en pos finalmente del equilibrio económico se recupere finalmente esa estabilidad en torno a las tasas de interés que no deberían seguir presentando avances en el mediano y largo plazo. Dentro de las señales o bien de las ideas que tenemos y que queremos dejar en evidencia al día de hoy, o más que una señal, es revisar el comportamiento de uno de los índices que no es visto en su mayoría por los traders todos los días. Todos nos enfocamos, o la mayoría se enfoca en los clásicos, los tres clásicos, el S&P, el Dow y el Nasdaq, pero tenemos el ejemplo del Russell 2000 que podemos operar en la plataforma de Hunting Markets, un instrumento que finalmente nos entrega un compendio de las 2.000 compañías que cotizan en bolsa, de alguna forma excluyendo a los grandes, a las acciones FANG, que al día de hoy incorpora a Nvidia, por ejemplo, de acuerdo a la rentabilidad de más de un 100% que tuvo durante o lo que lleva de año. Considerando entonces que estas acciones tienen un peso relativo por sobre un 25% en el índice, por lo cual cualquier movimiento que éstas puedan llegar a experimentar van a mover o van a influir sobre el comportamiento de este mismo. Al revisar el Russell 2000, que nos va a permitir finalmente comprender de manera mucho más suave o gradual de lo que está ocurriendo en los mercados, excluyendo finalmente la volatilidad de estas grandes empresas, nos van a entregar una sensación más real de lo que está ocurriendo en la economía americana y cómo las empresas finalmente de esta economía se están comportando y cómo están finalmente adecuándose a la actualidad. Por tanto, niveles pivotes importantes que podemos revisar o que podemos mirar ahí en los trazados que tenemos van a ser las referencias más importantes y cruciales que vamos a estar mirando de cara al término de este 2023, los cuales finalmente se han acercado durante los días. Este gráfico ya tiene un desfase de al menos unas 2 semanas para comprender un poco lo que ha ocurrido. Este gráfico ya está durante los primeros días de septiembre, los últimos días de agosto, y que nos van entonces a ofrecer la oportunidad de revisar cómo el mercado finalmente se acerca a un punto de inflexión que puede llegar a ser importante. Si la Fed no llega a actuar de la manera adecuada de cara al término de este año, es muy probable que durante los primeros meses del 2024 podamos ver también entonces nuevas caídas agresivas en los mercados y con ello entonces también oportunidades que podríamos llegar todos a considerar. Quiero agradecerles por el tiempo. Los invito al stand de Hunting Markets para que puedan obviamente conocernos. Somos un broker nuevo en Chile y en Latinoamérica, pero con más de 30 años de experiencia, en donde hemos buscado finalmente incorporar, como Larry también lo comentó esta mañana, incorporar nombres, incorporar valores que vayan en pos obviamente de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Así que los espero en el stand de Hunting Markets para que nos conozcamos y por supuesto sigamos invirtiendo juntos. Muchas gracias.